RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, la comunidad mundial se encuentra conmocionada por los sucesos acontecidos en Haití, ¿no? Por el asesinato del presidente de dicho país, ¿no? Fue tras un asalto a su residencia, ¿no? Donde también resultó herida su esposa, ¿no? Y producto de esta situación que se vive, se ha generado un estado de sitio en el país con cierre de fronteras, ¿no? Vamos a establecer una comunicación exclusiva a través de RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Puerto Príncipe, en Haití, con el profesor Camille Chalmers. Él es un reconocido economista, representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, y le agradecemos la gentileza, la cortesía que tiene de atender esta comunicación para RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Perú. Profesor Camille Chalmers, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy amable, un abrazo a la distancia. ¿Cómo está usted? Muy bien, es un gran placer responder a su invitación y un saludo a todo el mundo que está con nosotros en esta emisora. Gracias. Ayúdanos a entender un poco lo que está ocurriendo en su país, ¿no? Ciertamente ha causado conmoción el asesinato del presidente Moise, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué hay detrás del asesinato del presidente, ¿no? Porque hay muchas versiones, pero usted conoce muy de cerca la realidad y más o menos se pueden entender y ayúdenos a entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Sí, bueno, todavía no hay suficientes informaciones ciertas para poder establecer exactamente el proceso que ha llevado al asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Lo que sospechamos hasta ahora, según las informaciones disponibles, es que esto está muy relacionado con luchas para el poder dentro de la extrema derecha haitiana, en particular el partido PHTK, que tiene un apoyo incondicional del imperialismo y de la OEA. Y esa pugna es una disputa de proyectos, porque también hay que señalar que este asesinato interviene en un contexto muy difícil, porque el expresidente salió de la legalidad constitucional desde enero 2020 con la desaparición del Parlamento y también desde el 7 de febrero 2021, que corresponde a la finalización de su mandato constitucional. Así que estamos en una situación totalmente extralegal y peor aún, es un gobierno que está gobernando con violencia, con la utilización de pandillas armadas y que trata de reinstaurar en Haití una dictadura que se parece más o menos a la era duvalierista. Y la población, los movimientos sociales, los movimientos populares, los sectores vitales de la sociedad se están oponiendo a este giro, a este regreso. Pero hay que subrayar que todos esos sectores siempre han luchado con métodos democráticos, siempre han luchado con manifestaciones, con pronunciamientos, con sitting, con educación popular y siempre han luchado con los métodos previstos dentro de la legalidad constitucional. Es muy importante subrayar que ese asesinato no está probablemente ligado a grupos que están dentro del poder y que tuvieron un apoyo externo, probablemente ligado al medio de los narcotraficantes, porque hay que subrayar que la extrema derecha haitiana tiene muchas relaciones, estrechas relaciones con el mundo de los narcotraficantes, y esto está documentado desde el gobierno de Michel Martelly hasta el gobierno del expresidente Jovenel Moïse. Pero es importante subrayar lo que está en juego a nivel del Caribe, porque Haití se encuentra exactamente en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. Y para Estados Unidos es muy importante mantener el control político sobre este país para impedir una eventual alianza Cuba-Haití-Venezuela. Porque para Estados Unidos mantener el control político sobre el Caribe es muy importante, y más aún en un momento de transición hegemónica donde hay una disputa para el control del Caribe. Así que eso explica por qué Estados Unidos invierte
muchos recursos para poder eliminar toda participación política de las clases populares en Haití y mantener esa extrema derecha en el poder, a pesar de su carácter violento, de su carácter sanguinario y de toda la destrucción institucional que ha llevado a cabo durante esos 3 últimos años. Ahora, profesor Chalmers, en una entrevista en febrero de este año, usted lo ha citado con claridad, justamente el momento que termina el mandato del presidente Moïse, él aseguraba que había sido amenazado y que desde hace varios meses estaba recluido en su residencia en Puerto Príncipe. Es más, en esa entrevista al diario El País de España, él adelanta que existe la posibilidad de un golpe de Estado en marcha y aparentemente organizado por un grupo de familias y empresarios que controlan los principales recursos del país, ¿no? Usted señala que a ello se añade el tema del narcotráfico. Tan acentuado está el tema del narcotráfico en su país, en Haití, que esto puede derivar una suerte de ejecución justamente para generar las condiciones de penetración del narcotráfico en el poder en Haití. Sí, es una hipótesis, porque como lo dije anteriormente, todavía los datos no son muy claros, pero es importante subrayar que una parte de la extrema derecha en Haití se mantiene, se nutre de las redes de narcotraficantes, ¿no? Y hay expedientes muy claros en eso, y que incluso utilizan también la plata del narcotráfico para influenciar el juego político y para cambiar las relaciones de fuerza a nivel de las elecciones, del juego político en general. Así que también el pueblo haitiano está luchando contra eso también. El pueblo haitiano está luchando contra la gangsterización de la política, está luchando para la autodeterminación del país, para salir de una dependencia total frente a Estados Unidos y para también salir de un gobierno que está un poco preso por redes de narcotraficantes y por una burguesía que está operando con mecanismos que no tienen nada que ver con el juego democrático tradicional. Es decir, en ese sentido, la lucha que se está desarrollando en Haití es una lucha muy importante para una redefinición del Estado, para cambiar el Estado y romper con el Estado oligárquico, que es en gran parte responsable de la situación difícil que está viviendo el pueblo haitiano, con un país que es de lo más desigual de todo el continente. Ahora, profesor Chalmers, ¿cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la situación hacia adelante en Haití, ¿no? Porque, si bien es cierto, tenemos entendido que el señor Claude Joseph venía ejerciendo en forma interina él como primer ministro, ¿no? Pero hace poco, también tenemos entendido, el lunes último debía asumir estas funciones Ariel Henry, que había sido nombrado por el presidente asesinado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la salida en Haití en los próximos meses? ¿Qué es lo que prevé usted más o menos como analista? El panorama está muy complicado desde el punto de vista institucional, porque exactamente Jovenel Moïse trabajó para debilitar a las instituciones. La Constitución prevé que en caso de ausencia del presidente debe ser reemplazado por un presidente electo por 60 días, pero por las dos cámaras, los diputados y los senadores. Pero la Cámara Legislativa no existe ahora en Haití, porque ha sido prácticamente destruida por Jovenel Moïse desde más de un año. En ese sentido, las condiciones que prevalecen hoy exigen que entramos en un periodo de transición política que permite regresar al tiempo constitucional, a la legalidad constitucional y al mismo tiempo echan las bases fundamentales para una redefinición del proyecto del país, del proyecto de la nación, para salir del neoliberalismo, para salir de la dominación externa y para salir de un Estado excluyente, oligárquico y violento. Y en ese sentido, pensamos que la organización de esta temporada de transición es fundamental y debe producirse a través de una amplia concertación entre las fuerzas políticas y sociales del país. Ya existen plataformas organizadas que han producido propuestas coherentes que pueden hacer un avance significativo
en el juego político en el país. ¿Cuál Pero es la no sit- queremos una transición controlada por el imperialismo, no queremos una ocupación militar, una nueva ocupación militar, no queremos tampoco una transición controlada por las familias de la oligarquía. Ahora, en estos momentos, ¿cuál es la situación? Tenemos entendido que se ha decretado un estado de sitio, hay cierre de fronteras, ¿no? Fundamentalmente con República Dominicana. ¿Esto es así en estos momentos, profesor Chalmers? Sí, el señor Claude Joseph, que es un primer ministro de facto y que había renunciado a su puesto, se apoderó del poder y está gobernando ahora en condiciones bastante cuestionables, porque son condiciones que no tienen ningún fundamento legal y son condiciones que permiten poco seguir y continuar con el proyecto y la agenda del imperialismo y la agenda de Jovenel Moïse. Así que nosotros que estamos denunciando eso, incluso, por ejemplo, estamos denunciando el estado de sitio establecido que transfiere todo el poder a las fuerzas públicas y permite eliminar las libertades públicas, el derecho a manifestación, a expresión, etcétera. Y es muy peligroso, sobre todo en un momento donde la oligarquía trata de hacer una redefinición del pacto social hacia un poder autoritario controlado por el presidente. Así que estamos en una situación muy peligrosa y es muy importante que en ese momento a nivel internacional se proyecta cuál es el sentido de la lucha del pueblo haitiano, que está buscando un cambio de sistema, un cambio con respecto a la dependencia frente a Estados Unidos, pero un cambio también sobre la naturaleza del Estado haitiano, que es gran responsable de la situación desesperada que viven las masas haitianas ahora. Ahora, ayúdenos a comprender cuál es la situación en estos momentos en Haití en términos sociales, en términos económicos, ¿no? Porque se habla que Haití es la economía más pobre en América Latina, ¿no? Usted sigue muy de cerca, usted a la par es economista, ¿no? Ayúdenos a verificar cuál es la situación en su país, por favor. Haití es un país saqueado, un país que ha sido destruido por procesos de transferencias de valores intensos y que se ha hecho en una lógica de división del trabajo dentro del Caribe impuesta por Estados Unidos, donde se dedicó Haití a suministrar mano de obra barata a las industrias capitalistas de la región. Después de las primeras intervenciones militares de Estados Unidos al inicio del siglo XX, se invirtió mucha plata en República Dominicana y en Cuba para modernizar la industria azucarera y se impuso Haití como suministrador de mano de obra barata, una exportación masiva de trabajadores desde Haití para alimentar los ingenios azucareros en Cuba primero y después en República Dominicana. Y en ese sentido, después se ha desarrollado procesos de saqueo de los recursos forestales, se ha desarrollado procesos de saqueo de los recursos minerales con transferencias inmensas de valores hacia afuera, pero también manteniendo en el país condiciones de pobreza que facilitan esa salida permanente de trabajadores hacia afuera. En ese sentido, por eso decimos que hay que salir de este proyecto para construir un proyecto nacional diferente. En el momento, estamos en una situación donde casi 50% de la población está padeciendo hambre y la cantidad de gente que padece hambre ha doblado durante el gobierno de Jovenel Moïse y se ha agudizado la dependencia alimentaria. Haití es un país que estaba en la situación de autosuficiencia en los años 70 y que ahora importa 85% de su consumo de arroz desde Estados Unidos. Y nos convertimos en el tercer importador de arroz de Estados Unidos más importante en el mundo. Así que una situación económica muy difícil y la crisis del COVID-19 empeoró también la situación con aumento del desempleo y con también una destructuración social causada por la acción de las pandillas armadas mantenidas por el gobierno, que han hecho una ola impresionante de secuestros y que mantienen un clima de inseguridad terrible contra la población. Ahora, ¿qué tan cierto es que más del 60% de la población en Haití está en pobreza extrema? Y lo que usted acaba de mencionar hace unos instantes, profesor Chalmers, es
la afectación que ha tenido el COVID, ¿no? Frente ya a los niveles, a las cifras que se conocen, más del 60% en situación de pobreza extrema, la afectación del COVID ha sido terrible. Sí, sí, no, la mayoría de la población conoce una situación muy difícil. Tenemos una repartición de ingresos de las más desiguales del continente con Brasil y tenemos un sistema de marginalización sistemática de las masas urbanas y rurales. Y un Estado que funciona prácticamente para 20% de la población y que marginaliza al resto de la población afuera. Por eso también la lucha que empezó después del derrocamiento de la dictadura Duvalier es una lucha para una integración nacional y una redistribución del ingreso y cambiar totalmente el patrón de acumulación en el país. Y en ese sentido, la situación se empeoró mucho con el gobierno de extrema derecha que tenemos desde 10 años en el país. Profesor Camille Chalmers, representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, PATPA, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza de esta comunicación exclusiva directamente desde Haití para RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido y estaremos molestándolo en cualquier momento para seguir conversando acerca de la situación que enfrenta en este momento su país, Haití. Un abrazo a la distancia y nuevamente agradecerle esa gentileza que ha tenido con nosotros, con RCR. Muchísimas gracias y contamos con la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.